¿Tú qué pasa? ¿Que quieres hablar ahora de cine y eso? Sí, como aquí dices que podemos hacer lo que queramos. Yo encantado, así me quito los dedos para abajo, que la gente aquí, ya sabes, con el cine, tío. O sea, tener huevos con este. Haters, venir a mí. Yo paso. Os dejo con este, que sabe de cine. Yo me voy a la tienda de cómics. Bueno amigos, pues estamos ante la primera videocrítica de cine aquí en Tomos y Grapas y vamos a empezar nada menos que con Thor Ragnarok, la tercera entrega de la saga que dirige Taika Waititi, película que ha levantado mucha polvadera entre lo que es el fandom por esas referencias a Planet Hulk, que si está adaptando una cosa u otra, que si este es el personaje más insulso de los que nos ha mostrado Marvel Studios. Y bueno, vamos a aclarar algunas de estas cositas y a comentar qué nos ha parecido la película. En primer lugar hay que tener en cuenta primero que Marvel no posee los derechos de distribución de Hulk, por eso no puede hacer películas en solitario del personaje y lo integra en diferentes películas del ámbito de los Vengadores, como pueden ser las dos películas que hemos visto de los Vengadores o esta Thor Ragnarok, y aquí meter algunas de sus historias con el Planet Hulk, que ya viendo los trailers y toda la información que ha aparecido a lo largo de los meses, pues ya muchos sospechábamos y dábamos por hecho que así va a ser. El caso es que los derechos de esta película los tiene, los derechos del personaje los tiene Universal, y claro, si Marvel quisiera hacer películas en solitario del personaje tendría que soltar mucha pasta Universal, que se beneficiaría de la película sin haber hecho nada en absoluto. Así que de momento, hasta que se resuelvan estas cosas de derechos, como pasa por ejemplo con los personajes de Bruja Escarlata y Quicksilver, que son compartidos entre Fox y Marvel Studios, pues nos tenemos que conformar con ver a Mark Ruffalo en otro tipo de películas y no en solitario. En fin, a lo que vamos, lo que nos interesa. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta Thor Ragnarok? Pues al frente de la película tenemos a Taika Waititi, al que recordaréis muchos por películas como Lo que hacemos en las sombras, aquella comedia en la que unos vampiros de diferentes etapas, de diferentes épocas, compartían piso y nos contaban un poquito cómo era su vida en Nueva Zelanda, cómo era su día a día y cómo vivían entre los humanos, pues con ese tipo de humor costumbrista. Si recordáis aquella escena post-créditos que veíamos en la película Doctor Extraño, aparece en esta película y estaba dirigido por Taika Waititi, o cuando salió la promoción del Civil War, aquel spot que era el equipo Thor, que nos presentaban aquí a Thor Odinson con un compañero suyo hablando un poco de por qué no estaba metido en el conflicto, también estaba dirigido por este director, y así más o menos podemos imaginarnos un poquito el tono de comedia que tiene esta película. Estamos ante un título que debe mucho y bebe mucho de Los Guardianes de la Galaxia de James Gunn. El director, ya con su película, con esa space opera, cambió la forma de hacer de las películas Marvel. Y bueno, aquí han querido buscar a un director que se asemejara un poco a aquel estilo, un director que supiera ya de base, tuviera ese tono, tuviera ese estilo, y así es lo que nos hemos encontrado luego aquí. Mucha acción, mucha diversión, mucha comedia. Destacan sobre todo la química que hay entre Thor y Hulk, el personaje de Mark Ruffalo, que está muy bien aprovechado tanto en su vertiente de Gigante Esmeralda como en su vertiente de Bruce Banner. Tenemos a Valkyria, que viene a ocupar un poco el hueco de Lady Sif, que por temas de rodaje que no eran compatibles, Jamie Alexander no pudo estar en esta película, y un poco ese hueco de esa aliada femenina lo ocupa Tessa Thompson, con uno de los personajes más atractivos de la película, al que quizás le falta un poco más para tener el protagonismo que realmente merece. También destacan la aparición de Cate Blanchett, con una Hela que ya de apariencia, ya de primeras, se presenta como uno de los grandes villanos que nos vamos a encontrar, o que nos hemos encontrado hasta ahora dentro del universo Marvel. Desde el primer momento los personajes ya dicen que es imposible enfrentarse a ella, que es muy poderosa, y esa apariencia de gran villana se va desdibujando poco a poco a medida que avanza la película, porque al final a Taika Waititi y a los guionistas de la película les interesa ir por otros derroteros, y bueno, lo que prometía ser un gran personaje se queda un poco entre medias, en agua de borrajas, y es una pena, por lo que digo. Prometía mucho, pero se queda ahí en un quiero y no puedo. Igual que por ejemplo pasa también con Karl Urban, que queda también como una especie de reclamo cómico, un personaje que promete mucho, y de primeras es un tipo que puede dar mucha guerra, pero las intenciones de la película van por otro lado. Película, como decía, muy divertida, que
que coge referencias de muchas partes, desde el Thor de Walter Simonson, la saga de Surtur, la saga de Ela también va cogiendo cositas de aquí y de allá, de Contienda de Campeones, la clásica que Panini Comics reeditó no hace muchos meses, el Planet Hulk, que aquí se reconvierte en una especie de Planet Thor, y bueno, cosas de aquí y de allá, le da su propio origen a la película, algunos personajes, mezcla las cosas como buenamente pueda, para crear su propio universo, un poco lo que hacía, quizá el caso más sangrante para el fan más purista es aquel Iron Man 3 con lo que sucedía con el Mandarín. Aquí no vamos a encontrar cosas por el estilo, que para el público de cine, a la gente a la que le gusta Marvel Studios lo va a disfrutar muchísimo, al público hereje también le va a parecer bien porque no conoce para nada los personajes, pero quienes estén más habituados al Thor más clásico y a lo que son las lecturas Marvel, pues quizá muchas de estas cosas le chirríen y le saquen de la película. A mi modo de ver, la película está muy bien equilibrada, quizá Waititi peca de falta de ambición. Esperamos con esta película una gran obra, una gran épica, pero vemos, por ejemplo, Asgard parece un pueblo de la España profunda, con 30, 40 habitantes. Falta quizá un volumen mucho mayor, falta esa apariencia, esa imagen de que realmente estamos asistiendo al fin del reino más poderoso de los 9 reinos. Estamos hablando de Asgard, no estamos hablando de una isla perejil o de una colonia desvalida. Entonces, claro, se queda aquí un poquito que sabe a poco lo que sucede. Y luego también vemos una historia que tiene muchos elementos, muchos ingredientes que poder explorar, donde poder profundizar en muchas de las historias, pero como suele ser habitual, tanto en Marvel como en DC, como en Fox, como en todo este tipo de películas de superhéroes, los directores se empeñan mucho en abordar lo que es esa secuencia de acción, esa secuencia bélica, de batallas, que al final se van comiendo metraje y hacen que la historia en muchos momentos no se explore, no se profundice todo lo que nos gustaría. Así que queda, como yo insistiendo en casi toda la crítica, un título muy divertido, muy entretenido, al que quizá le falta un poco de esa ambición, que al público más purista no le va a entusiasmar por esa traición algunas de las cosas que ellos consideran canónicas, pero que para el público neófito va a ser un auténtico divertimento. Seguimos profundizando en esa vertiente de Marvel, de películas más jocosas, más cómicas, menos serias, entre comillas, cuando son historias que no tienen que ver o que no tienen relación directa con esas películas eventos de los Vengadores. Y bueno, para disfrutar mucho mejor que las dos películas anteriores, tanto la de Alan Taylor como la de Kenneth Branagh, y en este sentido mencionar que aquel final súper oscuro que presentaba tanto la segunda entrega de Thor, El Mundo Oscuro, como la segunda película de los Vengadores, la Era de Ultron, en la que se comentaba un poco los pasos que iba a seguir este Thor Odinson, aquí se lo saltan un poco a la torera. En 5 minutos resolvemos todos esos flecos, todas esas conexiones con las películas anteriores y nos vamos a otra historia completamente diferente.